conflicto de intereses en ningún país, solo de parte personal. Vamos a comprender qué es el abdomen abierto, cuáles son sus indicaciones, qué es eso del manejo temporal y qué es eso del manejo definitivo. Pero me gustaría saber si ustedes han visto alguna vez un abdomen abierto. Ni en película, ni en video, ni en Google. Bueno, cuando tampoco han ido a rotar en cirugía, siempre está la parte irónica. Cuando estén rotando, se van a dar cuenta que es muy frecuente de 30, 40 pacientes que hay en el servicio, ahí en el HUN, por lo menos hay 4 o 5 con abdomen abierto. Y digamos que les va a tocar como lidiar o conocer qué significa el abdomen abierto. Abdomen abierto o laparostomía, ¿sí? Es una estrategia quirúrgica mediante la cual uno deja sin cerrar la pared abdominal. En sí se ven las asas ahí expuestas. Y es una medida temporal mientras corregimos la causa de base, que pueden ser varias. Entre ellas está la peritonitis, está el control de daños en cirugía. Yo no sé si han escuchado la expresión control de daños. Por ejemplo, un paciente que haya sufrido un trauma severo, estallido hepático, perforación de víscera hueca, lesión vascular. Ese es un trauma complejo que probablemente en una intervención quirúrgica no lo vamos a lograr controlar o corregirle todos los daños que tenga. Así que de manera temporal se deja empaquetado, ligado, se le coloca algún dispositivo de cierre temporal, se lleva a la unidad de cuidado intensivo, se trata de recuperar y luego puede volver a ser llevado a cirugía. Eso es como el control de daños. Otras indicaciones son como la segunda mirada, pacientes con isquemia mesentérica, que uno no logre o que uno tenga dudas de la viabilidad del intestino, le puede dejar con un dispositivo de cierre temporal. ¿Se les ocurre un dispositivo de cierre temporal? Ese es el más común y más usado en nuestro medio. Aquí quiero mostrarles esta imagen. En el pasado, 30, 40 años atrás, intentábamos cerrar a como diera lugar el abdomen, porque se consideraba como una mala estrategia quirúrgica dejarlo abierto. Entonces, por ejemplo, eso es un dispositivo que permite, si ven que está cerrada la línea media, pero lateralmente tiene un alambre que va por debajo de los músculos y mantiene eso tensionado. Digamos que o sí cerramos el abdomen, pero el cerrar el abdomen en circunstancias como les he mencionado tiene complicaciones o tiene riesgo de que la recuperación del paciente no se lleve a cabo. Entonces, digamos que este procedimiento, esta estrategia quirúrgica, como la ven ahí, la bolsa de Bogotá y el abdomen abierto o la laparostomía, estos fierros que ven ahí son tutores externos. Ya han pasado por ortopedia. ¿Sí? Bueno, entonces son los tutores externos. Este señor, recuerdo antes de que existieran los túneles, en esos derrumbes a Villavicencio, se le vino una roca, le cayó a su carro y le cayó a él. Entonces, en el pasado, como ven, pues
intentábamos cerrarlo y no manejábamos todavía el concepto del síndrome de compartimiento abdominal. Entonces en la historia, pues uno diría que este procedimiento de dejar el abdomen abierto es nuevo y novedoso, pero realmente no es así. Ya desde el año 1897 este doctor describe el uso del abdomen abierto en el manejo de la peritonitis, o sea, estamos hablando de hace casi 130 años, más o menos, sí, 128 años atrás. Ya algunos cirujanos tenían la idea de que se podía dejar el abdomen abierto para manejar la peritonitis como si fuera un gran absceso. Entonces usted deja los abscesos, usted abre, saca toda la materia, lo deja abierto, incluso algunos colocan gasas para estar limpiando. En el pasado, entonces, ya se tenía la idea de realizar o dejar este abdomen abierto. En el año 40, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, este doctor Ogilvy, lo deben haber escuchado porque es el del síndrome de Ogilvy, de la dilatación aguda del colon. Él, en esos pacientes de trauma, con trauma de guerra, él empezó también a reutilizar esta estrategia quirúrgica de dejar el abdomen abierto y fue el primero como en publicar una serie de casos. En el tiempo, o sea, cayó como en desuso, ¿sí? Algunos hasta el año 79 como Steinberg, ¿sí? Que volvió y utilizó la estrategia del abdomen abierto para manejar la peritonitis. Entonces, aquí lo que les voy mostrando en el tiempo es que no es algo nuevo, sino que ya se venía utilizando. Y llegamos aquí al 84 con el doctor Borraes, porque acá Ogilvy utilizó unas compresas, puso compresas y las fijó a la piel y les colocaba vaselina. Todavía no había un dispositivo como los que vemos ahora, pero este doctor, ¿sí? Stone, empezó a utilizar como una especie de malla con correa, cremallera, eso. Empezó a utilizarla. Y en el 84, el doctor Borraes entonces utiliza de manera desesperada, pues que no tenía cómo manejar un abdomen que estaba súper distendido, pues utilizó la bolsa de Bogotá. Luego se fueron desarrollando otros dispositivos, como dicen, que se llaman depresión negativa. ¿Sí han oído hablar de los sistemas de presión negativa? Los VAC. Pero ya ustedes han estado en... No están tan... Devolvió a ser. Esto quizás sí le ponen ahí las flechas de la derecha como para agrandarlo. ¿En dónde? Ahí a la derecha. Por todas las barritas azulitas oscuras. A la derecha. A la derecha, profe. Al otro lado. Y a la derecha. Para que sea grande. Sí, ya sé cuál, pero es que no hemos avanzado. Para que no se mueva. Ya hemos avanzado mucho. Estamos aquí cerca. Buenas noches. Entonces aquí sí conocen al profe Borraes. Sí. Esta imagen es de... ¿Sí saben quién es él? No sé.
sabe quién es este. O este. No los dos alcanzan a ver. Pero no es barato. Bueno, entonces este es Cerquera, ¿sí? Antequera, perdón. Cerquera, Antequera. Y en los años 80 sufrió un atentado en el aeropuerto y en ese atentado hirieron a Ernesto Samper, que fue presidente del vínculo con el narcotráfico, ¿se acuerdan? No, ya soy historia para ustedes. Pero, digamos, para mí, pues sí lo viví. El doctor que está aquí lo conocen, él es Augusto Castro, cirujano de acá, profesor de acá. Pero él era el jefe del departamento cuando el doctor Borraes puso su bolsa. Y pues obviamente cuando él puso eso y al otro día le contó, entonces se imagina que le puso el doctor. Mucha bestia, una hueva, como él ocurre dejar un abdomen abierto, pero no sé qué. Pero lo irónico es que luego de este atentado, el doctor Castro pues, le puso una bolsa de Bogotá y manejó a Ernesto Samper con una bolsa de Bogotá y lo sacó adelante. Tanto así que fue presidente. ¿Sí? Pero entonces el anécdota, ¿y dónde lo atendió? En la clínica Santa Rosa, que es hoy el HW. O sea, era de la clínica Santa Rosa, era de Cajanal, Caja Nacional de Previsión. En ese momento no existían EPS, sino era el Seguro Social y las cajas. Ahí se ve viejito, ¿sí? Se ve bien acabado. No sé si recuerdan, también debe ser historia patria para ustedes, porque ya llevan 9 años o 10 años se está cumpliendo el HUN como tal, ¿sí? La universidad, después de que se quedó sin San Juan de Dios, terminó comprando el edificio y pues ahí se construyó el HUN o se remodeló. Pero entonces aquí para traer a colación, pues de manera anecdótica, el hecho trascendental de la bolsa de Bogotá y que pues como muchas cosas en la vida para algunos era una locura, un absurdo, pero finalmente terminó siendo una de las inventivas de mayor impacto en salud por su utilidad y el costo, que pues es mínimo una bolsa. Entonces, eso nos va llevando, ¿sí? en ese ir y venir del uso del abdomen abierto. Desde que empezaron a utilizar, pues había personas que consideraban que no era una buena estrategia, dejó de usarse, comenzó otra vez a coger fuerza en los 40, dejó de usarse, comenzó otra vez a coger fuerza en los 80 y de ahí hacia acá, de hecho se dice que abusamos mucho de dejar el abdomen abierto. Entonces quiero mostrarles el péndulo. Esto es en el Museo de París, donde tiene un péndulo para mostrar el efecto giratorio de la Tierra. Muchas cosas en medicina también funcionan así, o incluso en la vida. Las bodas, por ejemplo, ayer leía que va a volver el bocatú. Sí, o sea, eso son pitas, la botacampana, o sea, se usa en un tiempo, dejan de usarse, vuelven y usan. Y así muchas cosas en la vida. Entonces, resumiendo las indicaciones: prevención o tratamiento del síndrome compartimental abdominal, la cirugía de control de daños que ya les mostré o le indiqué, por ejemplo, en trauma, también puede ser en el manejo de la sepsis severa, en las segundas
miradas o para una relaparotomía porque uno crea que, como en el caso de la isquemia mesentérica, de que progresó la isquemia, o en pancreatitis o en fascitis necrosante de la pared, en cual se pierde bastante tejido. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos el abdomen abierto? Pues el abdomen abierto genera pérdida de líquidos importantes por exudado de la pared, de los intestinos. Los intestinos se edematizan, se distienden y se van formando adherencias a la vez que la fascia, o sea el borde lateral, se van retrayendo o lateralizando. Finalmente, después de que se ha controlado el proceso infeccioso o la causa de base, un control de daños, se comienza a granular ese tejido y finalmente termina como un abdomen que se llama congelado. No sé si ahí alcanzan a ver pues la fase inicial con una bolsa de Bogotá. Después de múltiples lavados, miren cómo se va volviendo esto, pues se ven las asas distendidas pero adheridas. Y ya aquí finalmente cuando granulan, como una cicatrización por segunda intención. Si no se interviene ese abdomen, sino que simplemente hacemos los lavados o las resecciones intestinales, y recuerden que el abdomen abierto es una estrategia en la cual usted reinterviene el paciente cada 2, 3, 4 días. Todo eso va generando ese proceso inflamatorio y finalmente queda así, como se ve ahí, todo granulado y con las paredes lateralizadas. Esta estrategia que ya en los últimos años se ha, digamos que se ha establecido como una forma casi que rutinaria de manejar estas patologías o estas indicaciones que les mencionaba, dio origen en el 2004 a la Sociedad del Compartimiento Abdominal. O sea, ya tenemos una sociedad, así como una sociedad de gastro, la de colon y recto, pues hay una sociedad del manejo del compartimiento abdominal. Esta sociedad pues nos da como lineamientos y ustedes la pueden consultar, porque de hecho el abdomen abierto y esa indicación del compartimiento abdominal no solo es por una patología quirúrgica, también hay patologías médicas que pueden originar aumento de la presión intraabdominal y que sea necesario llevar a cirugía para controlar la hipertensión. Entonces, normalmente el abdomen tiene una presión intraabdominal que es de unos 7 milímetros de mercurio. Hay entidades que generan aumento de esa presión intraabdominal y la clasifican en estos 4 grados. Grado 1 cuando la pía, o sea, presión intraabdominal de 12 a 15, grado 2, 16 a 20, grado 3, 21 a 25, grado 5, mayor a 25. Entonces, estos grados de presión, ¿sí?, o de hipertensión, se considera que tiene un compartimento abdominal cuando está por encima de 20, pero está asociado a una disfunción renal o disfunción pulmonar o disfunción cardíaca, cuando está asociado a la disfunción de algún órgano. Aquí entonces la presión intraabdominal, como decíamos, los grados de 1, 2, 3 y 4, cuando está por encima de 12 se habla de síndrome compartimental, cuando es mayor de 20 milímetros y está asociado a disfunción orgánica o de algún órgano. Y ante esta entidad, un síndrome de compartimento abdominal, si como lo menciona la definición, el paciente está en una insuficiencia renal, requiere soporte ventilatorio, nos toca tomar alguna medida
para bajar esa presión intraabdominal. Hay dos maneras, una manera médica y una manera quirúrgica. La manera médica, como les decía, en esa página pueden revisar las estrategias que hay, ¿sí? A manera de grosso modo podríamos mencionar poner ese paciente, aumentarle la diuresis para que tratar de sacar líquidos, disminuir el edema de los tejidos, poner sonda nasogástrica para que la presión del estómago distendido, al disminuirla, pues también vamos a disminuir el síndrome de compartimento abdominal. Si está con estreñimiento y lleva varios días sin hacer deposición, puede requerir enemas evacuadores. Si tiene una citis, atención, una punción, una paracentesis para disminuir ese líquido y así disminuir la presión intraabdominal. Esas son estrategias médicas para, digamos, manejar el síndrome compartimental abdominal. Ahora, el síndrome se clasifica en estos 4 grados, según su etiología. Primario, entonces cuando está asociado con daño o enfermedad en la región abdominopélvica después de una cirugía abdominal. Secundario, condiciones no originadas en el abdomen, por ejemplo, quemaduras, reanimación exagerada con líquidos, como en los pacientes con quemaduras extensas, ¿sí? El terciario es el que se desarrolla luego de una cirugía profiláctica o terapéutica para el tratamiento de un síndrome compartimental abdominal. Ejemplo, entonces yo tengo al paciente con una peritonitis, le hago una laparotomía, dreno la peritonitis y le dejo una bolsa de Bogotá, pero aún así teniendo la bolsa de Bogotá puede tener hipertensión intraabdominal. Y el cuaternario, que es el que se presenta después de una cirugía de reconstrucción de la pared abdominal. Cuando ustedes vean esas hernias ventrales gigantes que se requieren resección de esa piel, afrontar los músculos, pues eso genera hipertensión intraabdominal. Ese es el que se conoce como un síndrome compartimental cuaternario. Entonces, ¿qué pasa en el abdomen y en el organismo? Pues cuando tenemos el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, la circulación, ¿sí? Al haber aumento aquí de la presión, hace que la sangre se vaya hacia corazón, pulmón, cerebro, disminuye la oxigenación de los intestinos, produce hipoxia celular a nivel intestinal que libera citoquinas, aumenta la permeabilidad, liberación de estas citoquinas a la circulación, disminuye la perfusión intestinal, genera la hipertensión abdominal. Esa hipertensión abdominal afecta el hígado, puede generar disfunción hepática, compresión del riñón, puede generar insuficiencia renal. La comprensión de los diafragmas por el aumento de la presión también altera la ventilación pulmonar. Incluso afecta a nivel cerebral, disminuye la perfusión cerebral. Entonces, digamos que algo que parece tan insignificante, pues tiene repercusión en todo el organismo y hoy por hoy está bien descrito todo el impacto negativo que tiene la hipertensión intraabdominal. Entonces, en ese orden de ideas y recordando las principales indicaciones: control de daños, manejo de la peritonitis severa, en casos de segunda mirada como en la isquemia mesentérica, la pancreatitis, la fascitis necrosante, son entre las principales. Entonces, con relación a la cirugía de control de daños, que lo vemos en el trauma, es un concepto que surge a raíz de
lo que les comentaba, en que los pacientes tienen un politraumatismo severo que es casi que imposible y que muchas veces en el pasado lo hacíamos. Esto tampoco es de que se hiciera siempre, sino hacia los años 80 se comenzó a utilizar nuevamente el concepto de tratar de hacer un control sin corregir todas las lesiones, porque el paciente se nos moría. ¿Recuerdan lo que se decía antes, la triada de la muerte? Pues ¿cuál? Hipotermia, hipercoagulabilidad y acidosis. Y acidosis. ¿Y el rombo de la muerte, hermano? ¿Con cuál? Con la hipocalcemia. Entonces, en el pasado nosotros nos empeñábamos en suturar y nuestro paciente se nos iba muriendo lentamente porque pasa el líquido, sangre usualmente nunca hay. Entonces los pacientes, uno lo que veía era lo que le salía ringerenia, le decíamos, porque uno ponía puntos y ya no era sangre, sino era agua-sangre. Esos líquidos que después se vio que había que ponerlos tibios, eran líquidos fríos, entonces el paciente en hipotermia, coagulopático, porque al reemplazar la sangre con líquidos eso genera trastornos de la coagulación. Esos pacientes se nos morían en la mesa, ahí operando, pero no teníamos el concepto del control de daños. Entonces, ¿qué nos ha permitido este concepto? Que podemos recuperar nuestro paciente, por ejemplo, los intestinos los ligamos, el hígado lo empaquetamos, el vaso ligamos, lo pasamos a la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de cuidado intensivo lo recuperan, le mejoran la volemia y en 24 horas lo estamos nuevamente reinterviniendo. Y este concepto viene de estos buques de guerras que recuerden que son compartimentalizados. Entonces, este daño, por ejemplo, se aísla ese segmento del barco y se puede llevar llega al puerto y digamos que le arreglan el segmento dañado. Entonces, de ahí viene la idea de la cirugía de control de daños y tratar de no empecinarnos los cirujanos, como lo hacíamos antes, en operarlo y hacerle y resolverle todo en 2, 3, 4 horas en cirugía y el paciente se nos moría ahí. Y fuera de eso, lo tratábamos de cerrar como fuera el lugar. Entonces, esta cirugía de control de daños nos permite controlar la contaminación, empaquetar, se difiere el cierre. Entonces, ¿qué estrategia tenemos que hacer? Pues dejarlo en abdomen abierto. Se lleva a la UCI, se le corrige todas estas alteraciones hemodinámicas y en 24-48 horas se está llevando nuevamente a cirugía. Eso pues lo van a ver en su práctica hospitalaria. La otra indicación, que es la sepsis abdominal severa, no tiene que ser que me operaron de una apendicitis y tenía peritonitis, no, dejémosla en el abdomen abierto. Está reservada para cuando hay un compromiso hemodinámico del paciente. Es como les mencionaba, desde los años 80-90 cogiendo fuerza el concepto de dejarlos el abdomen abierto para manejar la sepsis, por ejemplo, un colon perforado por una enfermedad diverticular y que esté lleno de materia fecal. Eso tiene una repercusión en el organismo que incluso pues ustedes ya saben que puede causar la muerte. Una sepsis severa, shock séptico, disfunción orgánica y muerte. Entonces, si uno tiene un paciente séptico con una patología abdominal, como en este caso una peritonitis fecal o peritonitis de los 4 cuadrantes con compromiso sistémico, una estrategia es abrir, lavar, controlar el foco si es por una perforación del colon, una resección del colon y colostomía, o si es por una apendicitis, pues la apendicectomía, corregir la causa de base
drenar la peritonitis, lavar y dejarlo con el abdomen abierto para una segunda reintervención y tratar de controlar la sepsis. Pero como les digo, no es para la peritonitis localizada o para una pelviperitonitis, sino para el paciente que tiene un compromiso sistémico y hemodinámico. Se habla de dos estrategias en el manejo de ese abdomen abierto. Uno es con lavados programados o a lavados a demanda. Esas son las dos opciones. Entonces, usted hizo la primera intervención y puede de una vez programar su paciente. No, mañana lo estamos lavando, dejémosle otra vez la boleta. Esa es la planeada. O lo deja según la evolución. Pueden pasar 24, 48 horas, su paciente está bien, los neumos bajaron, le bajaron la inotropía, bajaron parámetros ventilatorios. Usted puede decir, no lo voy a lavar. Sino cuando de pronto en el tercer día observa que están subiendo nuevamente los leucocitos, entonces dice, lo voy a lavar. O sea, esa es la parostomía a demanda, según la evolución. Y la planeada es que usted todos los días lo programa para un lavado, independientemente que vaya bien o que vaya mal. En la sepsis abdominal, ¿sí? La idea sería controlar el foco infeccioso, ¿sí? Si el cirujano considera que las condiciones del paciente no son óptimas, y tratar de prevenir el desarrollo del síndrome compartimental abdominal. De hecho, por ejemplo, en estos días estoy contestando, no es que me hayan demandado a mí, una demanda como perito en el que una paciente embarazada le hacen cesárea, le dan salida al otro día, pero reingresa a los 4 días con dolor abdominal y decía fiebre. ¿Ya ustedes rotaron por gineco? Sí. Ustedes no sospechan la endometritis por posparto. A las 14 horas de que ingresa, el ginecólogo dice hay que operarla, hace la laparotomía, encuentra se llama pandetritis, tiene inflamado el útero, tiene los anexos, tenía 1000 de peritonitis. Pero el ginecólogo llama al cirujano que entre y mire, entonces dice el cirujano que no se justifica hacerle nada más. Entonces sacaron el útero, lavaron y cerraron. A las 48 horas, la paciente sigue como mala, como está cerrada formalmente, la vuelven a operar y encuentran nuevamente peritonitis sin ninguna perforación, y ahí sí la dejan con abdomen abierto. La señora a las otras 24 la iban a pasar, alcanzan a lavarla, pero se muere. ¿De qué se muere? De la sepsis. Se muere por sepsis. Pero entonces la familia, como todo, ¿no? Demanda, y el abogado, porque la familia puede que desconozca eso, la gente dice fue que me la mataron, no sabe todo lo que implica el abdomen abierto, el manejo de las sepsis. Entonces la familia y el abogado demandante, se consigue un perito ginecólogo. Entonces el perito ginecólogo dice que en la primera cirugía, ¿qué creen que debieron haber hecho? Entonces el tipo usa ese argumento que
La paciente se muere porque no la deja en abdomen abierto. Que nuevamente la cierran y como se demoran 48 horas, entonces él le achaca que pues al no tener el abdomen abierto, al no poder, menciona el doctor Borraes que se usa la bolsa de Bogotá, que pueden ver los intestinos, que no sé qué. Entonces el comentario va a que digamos que la parte demandante es un punto discutible si se justificaba o no dejarlo en abdomen abierto de entrada. De hecho, hoy cuando iba a dar esta charla, porque lo estoy contestando y revisando, dije, no, me sirve repasar los conceptos para poder defender tanto al ginecólogo como al cirujano que participaron. Pero entonces el comentario viene a que si uno es estricto, no es frecuente que uno deje el abdomen abierto en patología ginecológica. Ellos, o sea, quitan el útero, la trompa y ya es cierto. Es más una conducta quirúrgica del cirujano. Pero entonces digamos que la demanda va, y esto les sirve a ustedes porque bien sea que sean ginecólogos, cirujanos, médicos generales, en general demandan al hospital a todos los que tengan que ver, así sea al portero, si pasó y miró, digo, también cae, si está el nombre de la I, cae en la demanda. Entonces, tener cuidado pues con todo eso que escriben y que hacen en su práctica médica. Y número dos, en la sepsis abdominal, que traigo el caso pues por lo que es el tema del abdomen abierto, le queda a uno la duda, cuando ya se controló el foco infeccioso, la O, si se justifica o no dejarla en abdomen abierto. Entonces en medicina ustedes se han dado cuenta que hay posturas, hay gente que puede decir, sí, estuvo bien haberlo cerrado, otros dicen, no, creo que lo debió haber dejado abierto porque tenía repercusión hemodinámica. De hecho, la paciente en la primera cirugía, cuando le sacan el útero y todo, sale para la unidad de cuidado intensivo y queda con soporte ventilatorio. O sea que hay cosas que hacen pensar que de pronto sí le hubiera servido haberla dejado en abdomen abierto. Pero también uno se pone a pensar, llevaba 4 días, o sea, no consultó de 4 días después de la cesárea. Entonces uno dice, es decir, cuando ella llega ya tiene la sepsis. Claro, la gente se muere de sepsis. Yo creo que voy a usar el argumento de que independientemente de abdomen abierto o cerrado, ya la señora llegó con una sepsis de 4 días y es la sepsis no controlada, independientemente de la estrategia, la que la lleva a la muerte. Porque uno, es decir, en nuestro actuar, se muere la paciente y somos culpables. De una vez el demandante dice que la culpa es nuestra, pero no tienen en cuenta pues, que son procesos que ya llevan muchos días y que el organismo se está defendiendo, pero cuando usted interviene, no es su intervención la que o sea, la puede salvar como se puede morir, no es que uno la mate, se puede morir, pero es por esa sepsis que ya viene de tantos días. Conclusión, hablando de la indicación del abdomen abierto, no es tan frecuente en ginecología dejar el abdomen abierto. Sí lo usamos con mucha regularidad en cirugía y creo que en ese caso el ginecólogo pues pidió la intervención porque le quedó la duda de que entonces llamó a quien va a llamar, pues al que más deja el abdomen abierto, que es el cirujano. El cirujano que entró dijo no, ciérrelo. Después la vuelven a operar y ahí sí la dejan en el abdomen abierto, pero ya igual yo digo que es tarde porque ya el proceso infeccioso se salió de control. Ustedes saben que hay sepsis que ya, o sea, el cuerpo no responde ni a los inotrópicos ni al antibiótico
la sepsis se puede decir, gana la batalla. Entonces, volviendo a la indicación, sepsis abdominal severa, una peritonitis severa, queda la duda, ¿sí? Pero creo que es importante tener la referencia de cómo está hemodinámicamente, si se justifica según el estado hemodinámico. Entonces aquí como las etapas en el manejo de la sepsis intraabdominal o en el control de daños en la sepsis abdominal, mire que pues la cirugía inicial con en principio tratando de resolver de manera rápida la patología de base, trasladar la UCI, reintervenir y hacer el preparo definitivo y cierre de la pared abdominal. Esta es otra indicación el abdomen abierto. Aquí quiero mostrarles, este es la bolsa de Bogotá, los tejidos edematizados, distendidos, y aquí, en este huequito que estoy aquí separando, veanlo acá ya más separado, si ven lo negro al fondo, es la necrosis pancreática. Esta pancreatitis necrotizante tiene una mortalidad altísima. Hoy por hoy la estrategia es abordajes percutáneos y tratar de no hacer lo que hacíamos antes con el abdomen abierto, metíamos compresas y lavábamos todos los días para ir debilitando este tejido necrótico. Pero digamos que es una de las indicaciones de dejar el abdomen abierto. Cuando encontramos estas necrosis intestinales, al resecarlo, los bordes de esas pueden quedar, digamos, mal perfundidos. Esa es una indicación, uno simplemente liga y en 24-48 horas lo vuelve a llevar a cirugía para mirar que no haya progresado la isquemia. Esta es una fascitis necrosante. Veanlo aquí lo dramático. Esto es bolsa de Bogotá cubriendo todo este tejido. Esta era una paciente como unos 34 años que operaron de una histerectomía y llegó al hospital a las 48 horas con cambios en la piel. La fascitis o la infección de tejidos blandos, uno de los signos es la coloración violácea de la herida, una secreción maloliente. Esa fascitis necrosante o come carne, como les dicen algunos, requiere debridamiento, hay que ir quitando todo lo que se pueda y el límite es que sangre activamente. Esta señora prácticamente quedó toda, digamos que con resección de toda la pared abdominal y miren cómo termina y fallece. Esta señora falleció porque lo que les menciono es un germen muy agresivo. El huésped seguramente tenía alguna deficiencia porque hizo una infección severa y en menos de 24-48 horas falleció. Entonces, pero es una de las indicaciones de dejar el abdomen abierto. Existe esta clasificación de Villot, en la cual nos sirve para hablar un mismo idioma, estandarizar lo que estamos viendo y tiene como parámetro el grado 1 que no haya adherencias, ¿sí? 1A está limpio, 1B contaminado sin adherencias y 1C puede haber alguna fuga, pero no hay adherencias, fugas intestinales. El grado 2 ya hay algo de fijación, puede estar limpio con adherencias, 2B contaminado con adherencias, 2C alguna fuga intestinal y con algo de adherencias. Y el 3 es el abdomen congelado, ya les voy a mostrar qué es un abdomen congelado, que puede estar limpio
o contaminado. Y el 4, que hay una fístula enteroatmosférica con o sin abdomen congelado. Entonces, cada vez que uno entra, debe decir qué grado tiene ese abdomen abierto. Si es un 4, un 3, un 2, ¿sí? Para eso nos sirve esa clasificación. ¿Qué pasa con el abdomen abierto? ¿Qué dificultades tiene? Se pierde abundante líquidos y proteínas, lleva malnutrición, el riesgo de fístulas enteroatmosféricas, algunos dicen que se puede presentar hasta un 15% de fístulas, infección, abscesos intraabdominales, puede sangrar, la hipotermia, la pérdida del dominio o lateralización del músculo del recto abdominal, que eso va a generar hernias ventrales gigantes, hospitalización prolongada y aumento de costo. Entonces se dice que independientemente de la indicación, el cirujano debería estar pensando, si lo deja abierto, cuándo lo va a cerrar definitivamente para evitar todas estas complicaciones. Némesis, la diosa de la venganza, después de ver ese abdomen abierto, entonces ahí tenemos una de las complicaciones. Por el color, tiene una fístula. ¿Qué grado sería este abdomen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, un abdomen mayor 4. Entonces ya usted sabe que está con una fístula enteroatmosférica. Y miren, tiene otra complicación, que es que los bordes de los rectos ya están lateralizados. O sea, ese paciente va a quedar herniado y con una fístula. Otra complicación del abdomen, las hernias ventrales. Esto es como cicatriza después de dejarlo. Hola, buenos días. Antes que me interrumpirte, es que quería hacer una información un minutito. Sí, bien, claro. Buenos días a todos. Buenos días. Muchachos, teniendo en cuenta que hoy hay marchas, la clase del doctor Hasbon va a ser virtual. Pues obvio si están de acuerdo, claro. Sí. Vamos a marchar. Sí, entonces les voy a enviar ahorita el correo con la programación, ya hablamos con el doctor ¿Y mañana? Sí, pues dice que están programados desde las 9 de la mañana, que el primer punto de encuentro es aquí en Centro Memoria. Sí. Entonces, por favor, lleven los audífonos. Sí, profe, hoy a las 9 de la mañana, vamos. Es 24 horas, entonces no sé, de acuerdo a lo que digan, ¿no? Pues esperemos que la de mañana no haya ningún problema. Por lo pronto y virtual. ¿Listo? Entonces, a los avisos parroquiales. Gracias. O sea, tengo que terminar rápido. Voy a ir a marchar. Volviendo a ¿se acuerdan de las primeras imágenes cómo va evolucionando el abdomen abierto? Está la bolsa, luego se ve cómo están las adherencias y luego se ve cómo granula. Y luego aparece esta capa de epitelio, ¿sí? Pero entonces, como los bordes de los rectos quedan abiertos, pues se protruye todo el contenido intestinal y queda con una hernia ventral. ¿Otra pregunta? Más o menos, después de cuánto tiempo uno podría sospechar con el riesgo de presentar en los pacientes que no pueden Si no lo cerraste, ya, está condenado a la hernia. Si no lo cerraste, porque es que tienes que traer los bordes laterales, este es el recto, ¿cierto? Tienes que traerlo aquí y cerrarlo. Si tú durante los 10 días, 15 días, siempre lo dejaste así, pues eso cicatriza así, ya, herniado. Entonces, por eso se dice que desde que lo deja abierto tiene que ir pensando en cerrar. ¿Pero en cerrar qué? La capa muscular. ¿Sí? Entonces, el no cerrar, ¿Cuánto tiempo de plazo hay? se recomienda que en los primeros 10 días. Ah, En los primeros 10 días uno ya debería haberlo cerrado. Ahora, hay estrategias que vamos a ver más adelante que ayudan como y le puede dar un poquito más de tiempo, 15.
pero tiene que tener algo que le ayude a estar retrayéndolo cada vez que lo lava. Entonces, si no hace nada, queda así. ¿Y en qué caso se requiere dejarlo tanto tiempo? ¿Ya depende del paciente? Depende de la patología de base. Como verás, si tiene una fístula, pues es imposible cerrarlo formalmente. Lo que puedes hacer es como rodear el orificio fistuloso y cerrar la piel ahí alrededor, pero igual ya queda con hernia ventral. Profe, ¿y hay casos en los que uno prefiere la hernia ventral que cerrarlo con la patología que tenga el paciente? Sí. Entonces, y en la historia de la cirugía, recuerdo que en el 2013, hasta el 2013, que vino Villor aquí a hablarnos del compartimento abdominal y eso. Lo que hacíamos era poner la bolsa de Bogotá, lavar y dejar granular, ¿sí? Como les mostré al principio, no nos afanábamos por cerrar, porque teníamos el concepto que como sacarlo vivo y ya después mirábamos qué hacíamos con la hernia. Pero entonces la gente se dio cuenta, oiga, pero es que esa hernia es otra patología compleja, o sea, hay que tratar de cerrarlo. Entonces más o menos desde el 2010, 2012, 2013, la gente comenzó a intentar cerrar tempranamente. Pero como todo en medicina, o sea, no es 100% la tasa de éxito de cierre durante el manejo del abdomen abierto. Sí, después de esa hernia se puede cerrar, se puede Sí, sí. Entonces, digamos que sería como hernia ventral. O sea, por definición, la hernia ventral o incisional es la que se produce a través de una herida quirúrgica. Entonces, esa que ven ahí, pues la herida quirúrgica, pues es esta laparotomía que quedó en abdomen abierto y que cicatrizó y se ve así como embarazado, porque es que tiene todo el intestino por afuera, no hay nada que lo contenga. Entonces, digamos que esto, después de un año, más o menos, que el paciente ya esté como controlado, se puede llevar a una cirugía de corrección de la hernia. ¿Sí? Y digamos que es como otro capítulo, y yo no sé, creo que ustedes tienen esa charla de hernias, ¿sí? En las estrategias que hay para manejar esta patología. Pero claro, se pueden corregir. Obviamente que es difícil y hay recurrencia y complicaciones, pero hay que hacerlo porque digamos que esto desde el punto de vista funcional tiene un impacto negativo. No funciona bien, una persona con todo ese menudo no puede contraer para hacer del cuerpo, no puede hacer fuerza porque usted tensiona y se le pone esa barriga así. ¿Sí? Entonces que la recomendación obviamente es, si las condiciones del paciente lo permiten, corregirle la hernia. Otra complicación, aquí se ve como algo de granulación, pero el paciente tuvo vómito, tos y se rompe este tejido que todavía no está firme y ahí está eviscerado, tiene las asas ahí afuera. Esa es otra cosa. Entonces, ya tenemos qué es un abdomen abierto, las indicaciones. La doctora que me está tomando la foto, ¿cuáles son las indicaciones de abdomen abierto? De dejarlo abierto. Uno. Dos. ¿Cuál? Sepsis severa. ¿Y ya hiciste control de daños? Cirugía control de daños en trauma. Entonces, ya vimos, ¿qué es la definición del abdomen abierto? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué es lo que pasa al interior del organismo? ¿Sabemos cómo se clasifica? ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategias hay para, pues, no dejar las asas así,
al aire, entonces el otro se conoce como cierre temporal. Ya mencionaron uno que es el más frecuente, que es la bolsa de Bogotá. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Pues protege el contenido abdominal, poder entrar y salir a la cavidad abdominal rápidamente, cada 24 a 48 horas, minimizar la pérdida de dominio. La pérdida de dominio es el hecho, si ven cómo se ve esa barriga, ¿sí? O sea, entre más tiempo dure, pues más va saliendo el contenido intestinal, no se queda dentro del abdomen, eso es lo que se llama pérdida del dominio. Disminuir la carga bacteriana que permita medir la pérdida de líquidos, mantener el paciente seco y confortable. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? La cierre de la piel, el colocar la bolsa de Bogotá, yo acá, y la terapia de presión negativa. Dije 3, ¿cierto? Estas son como las 3 grandes. La terapia de presión negativa, y por acá último, hay unas que se han descrito, pero que son muy chinchosas. Las más sencillas son cerrarle la piel, colocarle una bolsa de Bogotá. Este Petro o Ciper no contamos con él, y la terapia de presión negativa. Entonces, el abdomen abierto, el paciente lo lavamos, le sacamos el colon, o le suturamos la úlcera perforada, y no cerramos la fascia que está aquí abajo, sino que solamente cerramos la piel. En 48 horas yo vuelvo y lo paso, quito los puntos y vuelvo y lavo. Ese es manejo temporal. Otro manejo temporal sería la bolsa de Bogotá. El profe Borraes, cuando la colocó, fue solo una bolsa a la piel. Ya después decía que era mejor dejar 2 bolsas, una dentro de la cavidad separando los intestinos de la pared para que no se pegaran, y la otra en la piel. Aquí para mostrarle, miren la protrusión exagerada de los intestinos, están todos por fuera. Este paciente tiene tiene aquí un nido, ¿sí? 2 bolsas, pero incluso a veces hay que colocar una tercera porque está la protrusión de los intestinos, que con una bolsa no se contiene. Aquí para hacerle digamos, una pequeña connotación a la bolsa de Bogotá, que así se conoce en la literatura. El doctor que vino acá, que se llama Feliciano, un cirujano americano, entonces decía no, que debería llamarse la bolsa de Borraes. Entonces algunos dicen bolsa de Bogotá o bolsa de Borraes. Matox es otro cirujano que vino aquí y vio la bolsa. A ellos les pareció como algo, ¿cuál sería la palabra? Algo curioso utilizar ese sistema, porque ellos en Estados Unidos usan el velcro, ¿sí? O los sistemas de presión negativa. Entonces, para los que preguntan, pero ¿qué pasa con el abdomen? Este es una herida por proyectil de arma de fuego. Aquí está el orificio. Este fue por un caso de fleteo, ¿sí? Ahí en Plaza Mayor. Se le resecó parte del intestino, ligadura de vena cava, y desarrolló edema de las asas. Entonces hubo necesidad de dejarla pues, por el riesgo de compartimento abdominal, dejarla en abdomen abierto. Ya aquí cómo va evolucionando en el tiempo. Esto fue el 17 de junio
duró casi más del año granulando, o sea, no fue fácil la cicatrización. Otros granulan más rápido, pero esta paciente se demoró un poco más en granular y en cicatrizar. Entonces ella quedó con una hernia ventral, ella tiene su hernia ventral. Este es lo que se conoce como el parche de Whitman, ¿sí? Que son dos hojas que se adhieren, entonces simplemente es abrir, hacer el procedimiento de lavado. Pero este parche de Whitman, comparándolo con la terapia de presión negativa, pues tiene la desventaja que no tenemos manera de ayudar a mantener el digamos seco y drenar los líquidos, que sí se logra con la presión negativa. Este es una presión negativa inicial que se utilizó al principio, ¿sí? Que digamos que fue lo que dio origen a la presión negativa formal que conocemos hoy en día. Entonces aquí es para mostrarles el contenido intestinal, la fascia, donde van las espumas y las ondas de succión. Ese era el método como inicial y rudimentario que se tenía. Luego apareció el sistema de presión negativa, que ayudaba pues a mantener la cavidad limpia, a granular, pero como les digo, en ese momento no pensábamos en cerrar la pared, sino en controlar el foco infeccioso, que esto granular. Pero entonces ahí estábamos dejando el abdomen con ¿una qué? Una hernia. ¿Sí? Esto epiteliza y el paciente ya con el tiempo entonces se le empieza a salir el intestino. Y de hecho ya ahí uno sabe que va a estar herniado. El dispositivo lo fueron mejorando, es de una casa comercial. Y entonces, digamos que ¿qué ventaja tiene? Que esto va en contacto con las asas, llega a todos los rincones y permite como el drenaje de toda la cavidad abdominal y de todas las conexiones. Y este es el dispositivo, como se ve aquí colocando la primera, esto que parece una araña metida dentro de la cavidad abdominal, encima se colocan las espumas. Se cubre como eso de papel contact, que genera un sellado, y se coloca este dispositivo que permite que una máquina succione y todo eso permanece seco y ayuda a disminuir el edema de los tejidos. La casa comercial dice que ayuda también a mantener la pared abdominal, pero en la práctica no es tan cierto, que evite la hernia ventral. Aquí para mostrarles estamos haciendo, esos son como las esta es una espuma blanca que está en contacto con los intestinos o puede ser el epiplón, pero este blanco es el que ayuda a granular. Y entonces, como les decía, en ese momento no pensábamos tanto en cerremos la pared abdominal, sino ya le controlamos el foco infeccioso, dejemos que eso granule y nos olvidábamos de la hernia, pero estábamos dejando otro problema. Miren ahí cómo se ve, qué abdomen, qué billor sería ese. ¿Se ve sucio? No. ¿Está granulado? Sí. O sea que eso sería un
4 no es, porque no tiene fístula. Es un 3. 3K. Está limpio y bloqueado. Bueno, este era por pancreatitis. Allá estoy mostrando lo que queda allá de la pancreatitis. Entonces, ya vimos las técnicas de cierre temporal. Entonces ahora nos toca, como lo preguntaban ahorita, bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos para cerrarlo? La gente dice que en principio, en los primeros 10 días, uno ya debe haber cerrado ese paciente, pero hay patologías que no lo van a permitir. Más sin embargo, digamos, cuando ya decidimos que lo cerramos, tenemos estas alternativas nuevamente. Entonces, si el paciente no pudimos cerrarle la fascia, pues al menos cerrémosle la piel. ¿Por qué? Porque ya vieron que eso granulando se puede tomar un año. Imagínense usted un paciente con esa ñoña, por decirlo así, una herida, y todos los días en este sistema de salud, que la curación, que la clínica. Entonces, si uno lo lograra cerrar la piel al menos y que se fuera con su piel, perfecto. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, que si en los 10 días esos que mencionamos lo logra cerrar, perfecto. A veces, pero no es lo frecuente, se pueden colocar mallas, pero no es frecuente. O sea, eso de mallas ya no lo utilizamos. En algún tiempo utilizamos mallas biológicas. Las biológicas son absorbibles, ¿no? Y entonces eso permite que se genere una respuesta inflamatoria y se forme una capa sobre esa malla biológica. También lo usamos en un tiempo, pero es muy costoso. Una malla de 30 por 30 puede costar 40 millones de pesos, ¿sí? Entonces casi ya tampoco se usa. La presión negativa, pues eso no va a quedar de por vida. Esto es cuando ya granula, lo dejan así para que haga su hernia ventral y después se cierra. Otra estrategia es colocar la presión negativa con una malla. Pero ¿qué hace la malla? Entonces la presión negativa queda abajo, la malla solo sirve para afrontar. Entonces yo estoy lavando, le pongo la malla al segundo lavado, dejo mi presión negativa y en el tercer o cuarto lavado, o sea, cada vez que lo lavo voy afrontando. Entonces los músculos no se retraen, sino que los voy aproximando. Y en el cuarto o quinto lavado, quito la malla y cierro la malla. Profe, la presión congelada únicamente se diferencia, bueno, se evidencia tocando, sintiendo la rigidez. No, tú lo ves, ya no vas a ver, ¿verdad? El abdomen congelado, de pronto uno, ahí mira ahí la imagen, ¿sí? Aquí está con la bolsa de Bogotá, pero mira que no es que sea como un hielo ahí, no, es que uno puede diferenciar las asas. Mira que no ves, si ves una tripita, no la ves por ningún lado. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Mira dónde está, esto blanco es la fascia. Esa fascia es imposible traerla a la línea media. Ay, venga, no da, eso está retraído, el músculo se retrae. Entonces, ¿qué le hicimos? Tallamos un poquito aquí la piel y le cerramos la piel. ¿Qué ventaja tiene cerrar la piel? Que no le vas a dejar a la paciente una herida de esas abierta granulando durante 6 meses, un año. Bueno, pero puede que no corrijan el defecto de la pared, que sería esto, traer esto aquí a la línea media, pero al cerrar la piel, pues es más fácil los cuidados y todo. Bueno, sí, respondí la inquietud. Y entonces el congelado es como para expresar que es un bloque.
ahí que tú no ves, no puedes distinguir dónde está el asa. Eso a lo que se refiere. Bueno, el abdomen congelado no es que sea duro como una piedra, sino que no puedes diferenciar el intestino. Cuando granula, mire, así queda con esta hernia. Pero esto no se toma, esto no pasa en 15 días, esto pasa en 6 meses, 7 meses. ¿Y qué tienes que hacer aquí ya con esto? Es llevarlo a la cirugía de reconstrucción de la pared abdominal. ¿Sí? Ay, pues, por aquí. La educación gigante. Entonces, miren, después de, o sea, como les decía, esto no es en la etapa aguda, esto es ya 6 meses, 7 meses, 1 año. Aquí se le hizo la reconstrucción de la pared con una malla. ¿Sí? Estamos hablando de cierre definitivo, pero como les digo, esta estrategia no es aguda, sino ya tardíamente. Esta es una malla biológica, alcancé a colocar una de esas, pero el resultado no fue tan bueno. Y les quiero mostrar entonces lo que estamos haciendo hoy por hoy, que es esto que es colocar la malla para evitar que la fascia se lateralice. Entonces, estos son mis músculos rectos, ¿sí? Entonces yo pongo la malla pegadita aquí al recto, ¿cierto? Abajo puedo poner una bolsa de Bogotá o la presión negativa. Y arriba puedo poner la bolsa de Bogotá o la presión negativa. Entonces cada vez que lo vaya a lavar, pues, abro mi bolsa de Bogotá, abro mi malla, tengo ahí mi bolsa de Bogotá para que no me peguen las tripas, la saco, lavo, vuelvo y coloco otra bolsa, afronto con sutura mi malla, que es la que están viendo allá arriba, eso es una malla. ¿Con sutura, no? ¿Se afronta con Sí, sutura? con prolene, sí, porque este es un material resistente, es de polipropileno. Con sutura, la abro con tijera y lavo y vuelvo y la voy ajustando. Esta es una técnica con solo bolsa de Bogotá, pero también puedo usarla con presión negativa. Entonces aquí les voy a mostrar, aquí es como queda. Aquí abajo está el dispositivo de presión negativa, como la araña esa que les mostré. Aquí está la malla, miren, aquí está el músculo, va de aquí a aquí, de músculo a músculo, la malla. Y encima una espuma con su conector a la succión. Eso se llama un cierre dinámico. Entonces, cada vez que yo lo hago a mi paciente, pues cambio mis presiones, mis dispositivos de presión negativa y afronto la malla. Entonces, al cabo de 4 o 5 lavados, yo puedo retirar la malla, cerrar la fascia y quitar la presión negativa. Ya se supone que he controlado mi foco infeccioso. Aquí para mostrarles con este dispositivo de presión negativa, aquí está la telaraña, que es como un plástico en contacto con las asas. Miren aquí la malla conectada al borde de la fascia o suturada al borde de la fascia.
encima las espumas. Y aquí retirando los dispositivos y aquí cerrando el músculo, la línea media. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces lo que les estoy mostrando es una estrategia de cierre definitivo del manejo del abdomen abierto, que igual me sirve para el uso y lo debo colocar cuando empiezo a hacer mis lavados. Yo puedo en mi primera cirugía colocar, abrir, drenar la peritonitis, sacarle el útero y poner una bolsa de Bogotá. Para que este aparato vale 2 millones de pesos. Entonces, si se muere la paciente, porque se puede morir como en el caso ese que les conté, pues no le gasté ese insumo. Para el segundo lavado, le doy a mi paciente, le puedo colocar ya no la bolsa de Bogotá, sino que le puedo colocar este dispositivo y le puedo colocar la malla. La lavo 2 o 3 veces más, quito la malla, quito todo y cierro. Y nos estamos evitando las posibles complicaciones como la hernia ventral, la fístula, el desgarro de los tejidos y el sangrado. Entonces hoy por hoy, ¿qué es lo que más se usa como cierre definitivo? La piel. La bolsa no es un cierre que uno puede mandar a alguien. No vayas con su bolsa para Bogotá. Su bolsa de Bogotá. ¿Sí? Tengo que mandarlo granulado y ya sin ninguna cosa que lo esté cubriendo o con, después de haber hecho esta estrategia de usar esa malla de tracción con presión negativa hasta lograr el cierre. Doctor, Sí, señor. no se ha inventado, no sé si que se puede hacer, pero se me ocurre algo con lo que está diciendo de la malla, con el tema de la sutura, que se vaya como, no tienen que hacerlo cada vez que se hace un lavado la tracción, sino que la tracción puede hacer, qué sé yo, cada 1 hora o cada hora, que esté agarrado a la fascia del músculo y se vaya traccionando como, no sé, un tipo clip o algo que vaya avanzando, así que el mismo cirujano lo vaya haciendo, pero que no sea necesario que lo haga en sala, sino que simplemente como que ir apretando y que vaya generando presión. O sea, eso que usted acaba de imaginarse, sí, ya lo tienen y ahorita se los muestro. Pero, o sea, colocarlo, por eso les digo que no me parece más dispendioso. Okay. Pero ya les voy a mostrar uno que hay parecido a eso. ¿Profe? A mí me parece que se haría solamente el cierre de piel y que se hace el cierre definitivo de esa manera. Nunca se hace un control como para Sí. Entonces, digamos que en cirugía o en medicina interna, ortopedia, en muchas de nuestras especialidades así funcionamos. Entonces, tú le das salida y usualmente, ¿quién es el que hace la boleta para el control? En el sistema y genera su boleta de control. O sea, sí, o sea, usted lo sigue viendo. Sí, a lo que me parece un control quirúrgico, o sea, como que solo ahí se mira cómo va adentro o no. No, es con cuidado. Una vez que lo cerraste, una vez que o sea, es que de pronto no me he explicado bien. En el manejo temporal, yo puedo cerrar la piel, o sea, hoy, tenía apendicitis, peritonitis, estaba malito, me iba muriendo, entonces me abrieron, me drenaron y me dijeron, a este señor hay que volverlo a revisar. Me cierran solo la piel y en 48 horas vuelven y me cortan los puntos y me revisan. Digamos que, no sé si te respondí, o sea, si es una estrategia, cerrar piel y volver a abrirlo y no ponerle bolsa ni dispositivo ni nada, porque incluso puede que usted esté en San José del Morriale, en el Mitú, por allá que de pronto no hay tanto recurso y le toca manejarlo con bolsa o con cierre de piel. Entonces sí, pero si ya yo llevo 2 o 3 lavados, independientemente de la estrategia de cierre temporal, y decidí, si fue la piel, cerrar la piel, ya no tengo que volver a abrirlo. Ya se fue. Y él tiene a mis controles y todo, y en teoría, si todo va bien, no hay por qué volverlo a abrir la piel.
yo lo dejo que él sane y en 6 meses o en un año tengo que llevarlo a corregirle qué, porque quedó eventrado, ese es el término que usamos. Pero él te repito, si yo lavo a un paciente con una peritonitis que no sé qué y digo, ay, ¿por qué lo cierro? Porque es que incluso a veces no hay ni bolsas de Bogotá, porque la bolsa de Bogotá es de Uromatic, que son de 3.000 centímetros, que usan los urólogos. Y hay días en que no hay, los hospitales no tienen ni bolsas de 3.000 centímetros. Y como esa bolsa, después de que se desocupa el líquido, la lavan con agüita, jabón, las empacan y las esterilizan no en el microondas, sino en el Esterra, se llama, en la máquina que usa gas y qué sé yo. Pero entonces hay días en que no hay. Entonces tienes que ingeniártela y cerrarle la piel. O cogerlas de 500 o de 1000 y unirlas, suturarlas y ponerse. ¿Sí me explico? Pero entonces, en el manejo así, que dije, le voy a dejar solo el cierre de piel, claro, tú lo debes volverlo a abrir a revisar cómo va. ¿Al año? No, El temporal. en el temporal. O sea, hoy me operaron, me generaron la peritonitis, el cirujano dijo, no pongamos bolsa de Bogotá, cerrémosle la piel. Ya. Hay que revisarlo, pásale boleta para dentro de 48 horas. 48 horas, bajo anestesia, todo, y me lavan otra vez. No, ya está limpio, entonces ahora sí cerrémoslo. Y ustedes me cierran. Pero también puede pasar, me lavan 3, 4 veces, se lateralizó, no me pueden cerrar la fascia, entonces cierrenle la piel y que se vaya con la piel cerrada. De hecho, tenemos pacientes ahí que no, ya tiene 15 días y mire, ya se lateralizó, ciérrenle la piel y salir. ¿Sí me explico el concepto? Sin miedo, pregunte, porque es que no a su edad, sino a su nivel, muchas veces uno no lo logra entender. Pero, o sea, la idea es que le quede claro. Sí, me quedó claro. Entonces, aquí, esto no nos vamos a detener aquí, es para... Aquí dice, cierre tardío del abdomen abierto en pacientes sépticos es facilitado para la combinación de presión negativa y cierre dinámico de la fascia. Entonces, por ejemplo, aquí está esta que nos preguntaba, aquí le tienen como un cable que se lo fijan a la fascia y lo van traccionando. Pero entre esta me parece chinchosa. Igual como recuerden que el foco infeccioso no se controla en el primer día, sino como al 5º, 6º, 7º día. Entonces me parece como difícil. Y este que es el que les iba que terminando. Entonces en la descripción de este dispositivo tiene estos cablecitos que pasan al lado y lado. ¿Sí? Entonces eso dice el que describió la estrategia, mira aquí el abdomen abierto, mira aquí fijándole y tomándole las medidas para pasarle este cable, ¿sí? Entonces dice que en la cama de la UCI tú lo puedes ir traccionando y irle ajustando. Pero entonces, y mira que lo logra, pero entonces mira esta foto, hay algunos que como todo, te estoy mostrando el lado feo. Pero el que describe esta se llama Aptra, es el acrónimo ahí de las siglas, pero sí, o sea, la gente, es una preocupación en el manejo del abdomen abierto, cómo evitar dejarlos herniados. Entonces, estas son estrategias para tratar de que se vayan cerrados. Creo que aquí no dice el nombre, ¿no? Se fue el paciente herniado. Miren aquí cómo se ve miren esta que no está embarazada, sino que se ve como un embarazo, pero es la hernia ventral o incisional.
Esta señora la llevamos a cirugía y se llama movilización de componentes, los componentes musculares. Entonces uno corta lateralmente la fascia de aquí del oblicuo mayor y el que está aquí abajo es el oblicuo menor, al lado y lado, y entonces eso permite aproximar. Este es un componente anterior, porque hay componentes posteriores. Pero todo esto son estrategias de reconstrucción de la pared abdominal de manera tardía, no se hacen de manera aguda, ¿no? En el día 10, ay, lo quiero cerrar, vamos a hacerle una separación de componente. No, no se hace porque es una cirugía grande que le agregaría mortalidad después de haberla sacado de un proceso, una cirugía de control de daños, de manejo de la sepsis, de una fascitis, una pancreatitis. Bueno, entonces, para terminar y podernos ir a la marcha, no hay lugar en la cirugía moderna para el empaquetamiento, dado que la sepsis y el sangrado son secuelas inevitables. Esto es haciendo, digamos, que esas estrategias que la gente intentaba en su momento, como la cuestionaban, dejar el abdomen abierto, empaquetado. Pero luego, no deseo recalcar la idea de que el abdomen abierto es una práctica deseable. De otro lado, el cirujano juicioso que escoge este método no debe sentir miedo de usarlo como alternativa quirúrgica cuando sea necesario. Entonces, por un lado, en el 69, pues nos decían, oiga, no es una buena idea dejar los abdómenes abiertos. Pero como ven, desde el año 1897 ya se hacía. Y aquí luego nos dicen que oiga, no, pues si usted lo usa de manera juiciosa es una buena estrategia. Entonces, para llevar, no abusar del abdomen abierto es un mensaje como para los cirujanos, pero ustedes deben conocerlo. Si deja el abdomen abierto, recuerde usar una técnica que evite la lateralización de la fascia. Ya entienden qué es lateralización. ¿Qué es lateralización de la fascia? Que los músculos se van retrayendo, ¿sí? El borde del recto se viene para acá. Cierre de la cavidad abdominal lo más pronto posible. La bolsa de Borrás sigue teniendo una gran importancia en el manejo del abdomen abierto y uso temprano de la malla de tracción. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, ¿no?